Presentamos Hechos y Opiniones con Ramón Reyes. Amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una edición más de Hechos y Opiniones. Este fin de semana ya estamos prácticamente a mitad del mes. Ya pasamos la primera semana del mes de junio. El próximo miércoles es el 14 de junio, una fecha importante en la República Dominicana porque se conmemora un aniversario más de la gesta de Constanza Maismón y Esther Hondo, donde un grupo de jóvenes corajudos, desafiando al régimen tiránico de Rafael Leónidas Trujillo y Molina, vino por las montañas nuestras intentando derrocar al tirano y restablecer un régimen democrático. En esta semana, los abogados se han puesto de moda por varias razones. Lo que muchos han dado en llamar, a pesar de que estamos en el 2017, el juicio del siglo, sería el juicio en lo que va del siglo. Esos abogados han estado no solamente representando a sus clientes, los encartados, los imputados por la Procuraduría General de la República, 14 personas en total, sino que han tenido una cancha libre para manifestar, expresar sus puntos de vista en beneficio de los imputados. Hoy yo quiero hablar con uno de esos abogados, quien representa a un imputado. Se trata del doctor Carlos Salcedo, quien representa los intereses en el tribunal, es uno de los de la Barra de la Defensa, del presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista. Con Carlos Salcedo vamos a conversar este fin de semana sobre el juicio y sobre una información que él adelantó hace un par de días y que no solamente yo deseo la confirmación, sino que él explique las motivaciones por qué. Pero esto es tan interesante, señores. A los hijos de Machepa no nos toca eso. Mira lo que dice el Listín Diario del viernes. Familiares preparan celdas para los presos del caso Odebrecht. En una ferretería de la capital, incluso tenían los nombres de algunos de los encartados, imputados, fueron a comprar el mobiliario de primera para llevarlo o a Najayo o a La Victoria. ¿Por qué se dio cuenta la prensa? Porque tenían los nombres de esas personas que van a ser trasladadas a principios de semana cuando estén listas las condiciones. Sobre todo eso, yo quiero hablar con mi invitado, a quien les voy a presentar a ustedes luego de esta pausa, porque voy a aprovechar para brindarle a él y tomarme yo una tacita de café Santo Domingo y un vaso de agua bien fría, aunque muchos la prefieren templada en estos días de altas temperaturas. Señorita directora. Estamos para unos comerciales. Hechos y opiniones con Ramón Reyes.
Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Tu día es objetivo, primicia, especial, intenso, fortaleza, Pasión. espectacular, productivo, Saludable. negocio, cibernético. Expresión. Tu día llega para acompañarte y mantenerte informado al más mínimo detalle de lo que pasa día a día. Periódico El Día. Contigo cada día mejor. Si vas a construir, San Ramón te saca con bien. Para pintar tu casa, San Ramón te saca con bien. La varilla, el cemento, el bloc, el bombillo, la llave y todo lo que necesita para tu casa, San Ramón lo tiene. Ferretería San Ramón, donde el cliente recibe un trato personal y especial de su propietario Ramón Cedeño. Y un equipo especializado le asesorará en sus necesidades. Llámenos al 809-533-1844 y de inmediato le serviremos. Ferretería San Ramón, en la carretera Sánchez, kilómetro 7,5 en Santo Domingo. Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Bien, ya estoy de nuevo con ustedes y mi invitado de este fin de semana, el jurista Carlos Salcedo, que como dije en la introducción, representa en este caso, en el tribunal, la defensa, los intereses del presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el doctor Salcedo. A él las gracias por aceptar una vez más nuestra invitación. Él sabe que siempre es bienvenido a Hechos y Opiniones. Doctor, ¿cómo está usted? Bueno, para mí siempre es un honor, un placer estar aquí contigo. Yo decía al inicio de la introducción que los abogados están de moda en estos días, están de carrerita y que tienen una amplia cancha para exponer frente al país, ya no solamente frente al tribunal, frente al país, sus puntos de vista, los de sus defendidos, frente a la acusación de corrupción, de soborno, de Odebrecht. Pero, y qué bueno que hubo un canal, y hay que darle el mérito a Alicia Ortega y al Canal 9, que durante de las 9 de la mañana hasta las 12:23 de la noche, que terminó el juicio preliminar a principios de semana, estuvieron transmitiendo en vivo, y al otro día, cuando se conoció el fallo, muy breve por cierto, también el país estuvo ampliamente enterado de todo lo que pasó allí, aconteció allí. De todo eso, hay muchos puntos de vista encontrados, tanto
de la Procuraduría General de la República, los abogados que defienden a los encartados, como se les llama ahora, y él va a explicar por qué encartado y no imputado. Pero a mí me llamó la atención de que mi invitado de este fin de semana dijo que iba a impugnar, que era nula la decisión del magistrado juez de instrucción dictando medidas de coerción para todos los implicados por la Procuraduría General de la República en este caso. ¿Por qué, Carlos Salcedo? ¿Por qué es nulo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y quién va a conocer de esa nulidad? Mira, Ramón, el tránsito, el curso que ha venido tomando el proceso, devela claramente lo que está detrás, que para mí es absolutamente penoso, lamentable, porque es un proceso que tiene que servir de ejemplo en la República Dominicana en un doble sentido por lo menos. En un primer sentido es que si hay una lucha contra la corrupción y cese a la impunidad como debe ser, con lo cual estamos totalmente de acuerdo y hemos dado demostraciones durante décadas de un compromiso real con el manejo límpido, transparente, íntegro de todos los recursos públicos por parte de los funcionarios públicos, de todos, sin excepción, Congreso Nacional, Poder Ejecutivo y todo el sistema de justicia. Pero eso, en segundo lugar, debe servir como instrumento para que las instituciones salgan fortalecidas. Es correcto. Y para salir fortalecidas tiene que ser el producto de procesos que tengan niveles de eficiencia, pero al mismo tiempo niveles de garantías. Correcto. ¿Por qué digo eso? Porque la justicia no se puede procurar a toda costa, es decir, manipulando, distorsionando, mintiendo, porque al final de cuentas la población que requiere, como debe ser, la detección, la investigación, la acusación y la sanción ejemplar de quienes roben el dinero público o utilicen cualquier maniobra para hacerse de recursos en contra del erario, en contra de la población dominicana, pues evidentemente salga una decisión producto de un proceso que sea legitimada, donde se garanticen todos los derechos de los imputados. ¿Por qué digo eso? Porque si el Ministerio Público fue arbitrario, mentiroso, manipulador, selectivo, en contra de principios de actuación como la objetividad durante este proceso para fines de la medida de coerción que finalmente llevó a la cárcel a estas personas, incluido a mi representado Andrés Bautista García, eso no pudo traducirse o no debió traducirse en manos del juez Ortega, porque a final de cuentas, no solamente por su talento, su experiencia, sus capacidades, sino por el servicio que él hace al sistema de justicia, no debió simplemente endosar, pegarle un sello a lo que malhadadamente y de manera maliciosa y torpe hizo el Ministerio Público. Y evidentemente también tengo que referirme a tu pregunta como consecuencia de eso. Si el juez tenía una decisión motivada en lo que ocurrió en el escenario judicial, como todo el país vio, evidentemente que tuvo que tener en cuenta que la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público fue una medida que tiene elementos altamente cuestionables en la disputa, en la contradicción de los elementos que aportó el Ministerio Público. Se vio claramente el nivel de discriminación, de selectividad, pero al mismo tiempo de contradicciones aviesas, de una serie de inconsistencias que hacían que la medida de coerción fuera rechazada. Explíqueme eso. Y a los Entonces, amigos pero para terminar con lo de la nulidad, sí. Como el juez está obligado en audiencia
a decir oralmente, no solamente el dispositivo de la sentencia, sino que está obligado a dar las motivaciones, no por escrito solamente, en la decisión íntegra, sino que está obligado a dar las motivaciones que lo llevaron individualmente a dictar una medida tan gravosa, tan perniciosa como la medida de prisión preventiva, y no lo hizo, evidentemente que la sentencia es nula. No importa que me la entreguen hoy, no importa que me la hayan entregado ayer, no importa que me la entreguen pasado mañana, sino que la sentencia no es el dispositivo. No es te envío a prisión a Najayo por 9 meses, te envío por 6 meses, te envío por 1 año. No, te envío porque en la audiencia se pudo ver que el Ministerio Público tenía razón. ¿Por qué? Porque Andrés Bautista García y los demás están vinculados presumiblemente a un hecho, a una infracción de naturaleza penal. Por esto y por esto indicarlo. Segundo, Andrés Bautista García se pudo demostrar que está torpedeando la prueba, que está atropellando el proceso de investigación, que en lugar de colaborar se ha escondido, que en lugar de colaborar se ha fugado, que en lugar de colaborar ha amenazado testigos, ha intimidado testigos, ha cogido una pistola, ha cogido dinero para pagar testigos que posiblemente tenga el Ministerio Público, y evidentemente el juez no dio razones. Argumentar en una decisión, motivar, es dar razones, motivos sobre los cuales descansa una decisión. Y en este caso particular, el juez no hizo nada de eso y por lo tanto la decisión se hace nula. Disposiciones distintas en el Código Procesal. ¿Dónde dice eso que se hace nula? Mira, hay disposiciones relativas al 335 del Código Procesal Penal, relativas a la sentencia, que son aplicables también a las otras decisiones del sistema de justicia. Pero además, en las disposiciones relativas a la medida de coerción, el juez debe dar en la sentencia los elementos de motivación que sirvieron de base para la decisión. Y no lo dice para la decisión escrita, sino que es para la decisión oral. Recuérdate que la Constitución establece que el juicio es oral, público y contradictorio. En el caso de medida de coerción, como se trata de un proceso de investigación o una decisión que debe ser tomada en ocasión del proceso de investigación, en la fase preliminar, el juez, la publicidad está limitada a las partes del proceso, pero es público para las partes del proceso. Y en este caso, por haber intereses públicos comprometidos, como el erario público, la función pública, la integridad del sistema de administración del Ejecutivo en sentido general y del Legislativo, evidentemente que el juez tomó una correcta decisión al abrir el espacio a la prensa y todo el país pudo ver las incidencias de este proceso. Por lo tanto, siendo oral, público y contradictorio, el juez también está obligado a oralizar no solamente las partes, sino la parte imparcial, que es el juez, está obligado a oralizar. Y en tercer lugar, el artículo 95, entre otras disposiciones, como el artículo 24, se combinan para establecer que hay nulidad de cualquier acto del proceso. El acto de gobierno más importante del sistema de justicia es una resolución o una sentencia. Esta es una resolución que proviene del sistema de justicia de un juez apoderado de manera especial para conocer de las garantías debidas a los procesados. Fíjense ustedes, y fíjate tú, Ramón, que el juez es titular de un proceso como juez de garantías, para que no haya excesos del Ministerio Público, para que el Ministerio Público no tome la prueba y las manipule, las distorsiones, las desnaturalice, o al mismo tiempo peor, mienta sobre ellas, sobre contenidos, como lo hizo el Ministerio Público en este caso, sobre contenidos que no son y por lo tanto se hacen mentirosos. Hay una serie de falacias, una serie de mentiras legales que están dadas y que lamentablemente sirvieron de base para el dictado en dispositivo de una decisión que el juez estaba obligado a dictar, aunque fuera brevemente, las motivaciones como era su obligación. El juez, cuando decretó el receso, pudo haber anunciado al otro día o dentro de 2 días
el fallo para entonces incluir las motivaciones, tanto escritas como la oralidad, decirla al público, a los presentes, a la televisión. ¿Pudo haber hecho eso? No. ¿O está obligado? Cuando el juez, fíjate tú, la medida de coerción se debe conocer en una sola audiencia. El juez se cuidó durante el proceso, en una serie, diríamos, de mimetismo judicial, se cuidó de que la audiencia nunca fuera aplazada ni suspendida, sino recesada. Cuando ya el juez escuchó al Ministerio Público y los abogados de la defensa, no podía sino dictar la sentencia en el mismo día. Sin embargo, por la naturaleza del caso, las complejidades, el juez se tomó un tiempo, ordenó el receso hasta las 4 de la tarde, habiendo culminado en esa misma noche, la noche anterior, y en la madrugada prácticamente, antes de la 1 de la, exactamente, antes de la 1 de la madrugada, decidió recesar hasta las 4, lo cual era necesario para poder analizar los elementos no solamente invocados in voce, es decir, oralmente por nosotros y el Ministerio Público, sino los elementos escritos que acompañaban, que servían de base a cada una de las proposiciones fácticas y jurídicas que los abogados de ambas partes, Ministerio Público y nosotros, expusimos. El juez estaba obligado a darlo el mismo día y la dio el mismo día. Técnicamente lo hizo correcto. Ahora bien, no podía dejar de dar, en el momento en el que ya dio la decisión, dejar de dar los contenidos motivatorios, las motivaciones, las razones que condujeron a tomar una decisión tan drástica como la prisión preventiva. Lógicamente, se dirá, el juez fue drástico, pero no fue tan drástico como lo pretendía el Ministerio Público. Pretendía 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados. Y en este caso, pues se cuidó, pero eso no quiere decir que no haya un resabio de arbitrariedades, de abuso, lo cual está prohibido para un juez de las garantías. El juez de las garantías, si el Ministerio Público no probó para nada ninguna vinculación en el caso de Andrés Bautista, sino todo lo contrario, nosotros demostramos ante el plenario que Andrés Bautista García no era presidente en el año 2013, como dice el Ministerio Público del Senado de la República. No era ni siquiera senador de la República para atribuirle el acueducto de Hermanas Mirabal por producto de un soborno. Es decir, ¿cómo puede un no senador, un ex senador, aprobar un proyecto de ley y ser sobornado para poder aprobar un proyecto? Pero en segundo lugar, le atribuyen también haber influido en proyectos, no solamente como el de las Hermanas Mirabal, sino en el caso del acueducto de Samaná, que fue aprobado en el año 2007, año 2008 y siguientes. Y no solamente se demostró que Andrés Bautista García no estaba presente en el momento de la aprobación, porque estaba ausente con motivación, con excusa legal. Es decir, que no solamente no estuvo, y peor, Andrés Bautista García, el Partido Revolucionario Dominicano, en ese momento PRD, ya era minoría a partir del año 2006. No solamente no era presidente, no estaba. Y tercero, el PRD no tenía mayoría en el Congreso, solamente era una minoría. Aplastantemente el PLD tenía la mayoría en el Senado de la República y lógicamente era presidente del Senado, claramente, el actual secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez. Por lo tanto, por muchísimas razones, no pudo haber influido en la aprobación de ese proyecto y de manera mentirosa el Ministerio Público dice que durante ese periodo Andrés Bautista García influyó y fue presidente del Senado. En tercer lugar, a Andrés Bautista García se le atribuye haber participado, motivado, en la aprobación del proyecto hidroeléctrico Pinalito. Y eso fue aprobado el 22 de enero del año 2001. En enero del año 2001, dice el Ministerio Público, Andrés Bautista como presidente presidente del Senado influyó para la aprobación de ese proyecto. Y resulta que él no era presidente en esa época. El Ministerio Público lo que hace es que dice, Andrés Bautista García era presidente del Senado de la República del año 2001 al año 2006. Pero resulta que no dice que hubo una interrupción de un año en el ejercicio de la presidencia.
entre agosto del año 2003 y agosto del año 2004. Mal podría, primero, ser presidente cuando era otro el presidente. Yo no sabía que podían ser dos presidentes del Senado. Era Chu Vázquez. Era Chu Vázquez, una persona honorable que me merece todo el cariño y el respeto. Pero estamos hablando de Andrés. Si el Ministerio Público dice que él como presidente influyó, evidentemente que eso no es cierto, eso es mentiroso. Otra más, en el año 2001, Andrés Bautista entra a la presidencia del Senado y en el año 2002, el Senado de la República aprueba el contrato del acueducto de la línea noroeste. Y se le atribuye a Andrés Bautista García, siendo presidente del Senado, motivar y aprobar el proyecto de la línea noroeste, del acueducto de la línea noroeste. Y resulta que, como lo presentamos en el tribunal, Andrés Bautista García, que el procedimiento establecido en el reglamento interno del Senado de la República establece que el presidente es el último en hablar y el último en votar, para que evidentemente sus palabras no influyan en la decisión de los demás, como debe ser democráticamente. Y Andrés Bautista García, a pesar de que estaba en el gobierno de su partido, y era una decisión del gobierno de su partido hacer lo que hizo Leonel Fernández y el gobierno del PLD, de firmar ese contrato y apoyarlo, pero no fue finalmente aprobado por diversas razones durante el gobierno de Leonel Fernández en el Congreso Nacional, y retoma ese proyecto en continuación del Estado, el PRD, y eso llega del Poder Ejecutivo con la debida bendición, pero Andrés Bautista García motiva, como dice el acta del Senado de la República de marzo del año 2002, del 20 de marzo, dice claramente que hay que darle más tiempo, que por lo menos hasta mañana, que discutamos ese proyecto, que lo leamos, siendo un proyecto con el cual sabemos que hay una gran necesidad, dice Andrés Bautista, con lo cual también nos identificamos, y la presión natural y legítima, justa, de los senadores, de los 4 senadores de la línea noroeste, que estaban presionando junto con los demás para que ese proyecto fuera aprobado, pero por la necesidad de la comunidad. Y finalmente Andrés Bautista García no da su voto aprobatorio, vota en contra del proyecto para que en esa ocasión fuera aprobado. Sin embargo, el Ministerio Público oculta eso. ¿Eso qué quiere decir? Que lamentablemente el Ministerio Público distorsiona toda la verdad, manipula la prueba. Lo hace maliciosamente a su juicio. En el caso de Andrés Bautista García, lo hace por motivaciones maliciosas, escondidas, pero que la población completa debe saber. Andrés Bautista García es presidente del Partido Revolucionario Moderno y por lo tanto tiene un liderazgo ganado durante su vida política que lo consagra como presidente. No es presidente por casualidad de la vida, presidente porque tiene liderazgo y además el debido respeto, las consideraciones no solamente de su partido, sino de todo el país. Una persona íntegra, pero además el Ministerio Público esconde maliciosamente que Andrés Bautista García es empresario agrícola, empresario agropecuario, empresario pecuario, empresario conocidísimo en la región del Cibao y en el país, desde el año 1970, es decir, hace 46 para 47 años que Andrés Bautista García es, y oculta el Ministerio Público todo eso, pero aparte de eso, que Andrés Bautista García entre el año 2001 y 2017 ha tomado préstamos por más de 117 millones de pesos, lo oculta y le dice que todo eso que ha adquirido Andrés Bautista García ha sido el producto del soborno, pero además los recursos que fluyeron como consecuencia de esos proyectos que él no aprobó o que no estaba, ¿verdad? O que siendo aprobado por él, por ejemplo, él dio su voto favorable en el caso Pinalito para los estudios y el diseño, que fueron 15 millones de dólares. El proyecto para el inicio, que incluso el primer Picasso lo dio Leonel Fernández en el año 2006. Sin embargo, los fondos que fluyeron de Odebrecht para esos proyectos, el país lo sabe. Cuando usted toma la torta, la manzana completa, la mayoría de los recursos no fueron manejados por el PRD o, en este caso particular, lo que otrora, lo que a posteriori, hoy día ya sería los que integran prácticamente el PRM.
Entonces, lógicamente hay una deliberada intención del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción, de afectar políticamente a un partido de oposición y utilizando como instrumento al presidente de esa organización. Y eso distorsiona lamentablemente la lucha contra la corrupción, le resta credibilidad y llena de desconfianza a la población dominicana. Eso es lo que hace toda esa motivación que usted ha expresado, que usted entienda que debe elevar un recurso de nulidad de la decisión del magistrado juez instructor y en qué plazo y ante quién se va a conocer todo eso. Bien, hace evidentemente razón los hechos que he mencionado de manera muy escueta. Hay otras motivaciones que evidentemente hacen nula la decisión y nosotros recurriremos ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que habrá de conocer de este recurso. Ahí se conocerá en el recurso de apelación la solicitud de nulidad que haremos y al mismo tiempo la falta de motivación oral, la falta de motivación escrita, porque no la tenemos en la mano, por lo menos hasta este momento, y que sin embargo anunciamos que va a tener falta de motivación. Y la falta de motivación se manifiesta también por las contradicciones internas de la decisión, porque si usted le demostró al juez, contrario a lo que hizo el Ministerio Público, que todo este engranaje de aportaciones en la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público ha sido el constructo, el resultado de una manipulación deliberada para dañar, alterando las pruebas, diciendo lo que no contienen, indicando incluso a testigos como Ernesto Xaviera Bayardi, en el caso de Marco Antonio Vasconcelo Cruz, poniendo en su boca expresiones que no dijeron, o simplemente poniendo en la boca de personas que lo que dijeron fue que se encontraron en público con Andrés Bautista García, que ni recuerda haberse encontrado con esa gente, y que ellos percibieron que el trabajo de Ángel Rondón había sido efectivo. Ellos nunca indicaron que eso fue el resultado de soborno, de dinero entregado, contrario a lo que dice el Ministerio Público. El Ministerio Público dice en su instancia, en la solicitud, que eso fue el producto de dinero y que esos testigos dijeron eso. Por lo tanto, dentro de 20 días, a partir del momento que recibamos la decisión escrita motivada, nosotros presentaremos el recurso de apelación indeclinablemente. ¿Todavía ustedes no lo han recibido? Al momento en el que estamos conversando no lo hemos recibido. Ayer estuvimos en la Secretaría General. Desde el mismo momento que dictaron la decisión acudimos a la Secretaría General y nos pusieron una lista para recibirlo al día siguiente y sin embargo hemos estado detrás de la decisión y aún no nos la entregan. Pero bueno, la tendrán que entregar y es a partir de ese momento que nosotros tenemos el plazo para el recurso. Cuando ustedes la reciban, no antes. No antes, evidentemente. No antes. ¿Por qué se le está dando ahora? Bueno, el tribunal entonces, ¿cuánto tiempo tendría para fallar? La Cámara Penal de la Suprema Corte. Acuérdate que en este caso también el juez tomó la decisión de duplicar los plazos. El plazo de 10 días que teníamos nosotros para apelar ordinariamente fue elevado al doble y también lo propio le pasa a la Cámara Penal. O sea que incluso la declaratoria de complejidad nosotros no nos opusimos, lo dejamos a la soberana apreciación del juez, porque evidentemente la multiplicidad de imputados, la cantidad de imputados, la naturaleza misma del caso, pues hace que eso sea complejo. Lo que no quiere decir que el caso sea grave. Es grave la corrupción, es grave la impunidad, gravísima, pero eso no significa que el caso haya identificado gravedades en contra, por lo menos, de nuestro representado, del imputado, que no es imputado, es investigado, y es bueno que, como tú lo mencionaste al principio, aclarar esa situación. En la actualidad no son encartados porque el encarte proviene de una acusación, no son acusados porque no hay acusación,
lo que hay es una solicitud de imposición de medidas para garantizar la presencia de los imputados durante el proceso de investigación, para que la investigación fluya adecuadamente y para que ellos no torpedeen la prueba, no la destruyan, no intimiden testigos. Y evidentemente el juez, el Ministerio Público no hizo la labor probatoria, primero, que vinculara a Andrés Bautista García con una infracción, de ninguna manera, al contrario, demostramos que no. En segundo lugar, tampoco demostró el Ministerio Público que había un peligro de fuga. Andrés Bautista García es un empresario de hace 47 años prácticamente, conocidísimo, con arraigo, no solamente viviendo en una casa en Villa Estela de Moca por más de 25 años, de la cual es propietario desde entonces, luego residiendo en Santo Domingo también por sus labores políticas y legislativas, residiendo por hace ya en un solo lugar, hace una década, más de una década, hace unos 13, 14 años, y además, ¿cuál es la intimidación que Andrés Bautista García podría hacer a testigos que se encuentran presos, por ejemplo, en Brasil? ¿Cómo puede él torcer la prueba que el Ministerio Público ha recibido de las autoridades de Brasil y que tiene bajo su custodia? ¿Cómo puede torpedear la prueba que proviene de las instituciones bancarias? ¿Cómo puede torpedear el resto de los coimputados que en este caso podrían servir para o delatar o no delatar, o informar o no informar, cuando ya el Ministerio Público incluso los interrogó, a algunos incluso en 3 ocasiones? Es decir que, pero además, el perfil de Andrés Bautista García es un perfil altamente conocido, con una persona decente, transparente, íntegra en todo su manejo privado y público, y por lo tanto se trata de una decisión absolutamente absurda, arbitraria, enojosa y sobre todo injusta. Doctor, yo tengo otros planteamientos sobre el mismo caso, pero necesariamente tenemos que hacer una nueva pausa. Acompáñenme con una tacita de café y un vaso de agua. ¿Necesario? Sí, porque además hace mucho calor. Ay. La temperatura política, ambiental, económica. ¿Cuánta falta nos hace Freddy Veras Goico con el paraguas famoso aquel? Así es. El mentirólogo, ¿cómo era que él le llamaba? Así mismo era. Mentirología. Mentirología. Que era meteorología, pero era mentirología. Sí. Voy a una pausa, estoy conversando con el jurista Carlos Salcedo, quien representa, en el caso este de Odebrecht, los intereses del presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el licenciado Andrés Bautista. Vuelvo con ustedes. Estamos para unos comerciales. Hechos y opiniones con Ramón Reyes. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Tu día es
Objetivo. Primicia. Especial. Intenso. Fortaleza. Pasión. Espectacular. Productivo. Saludable. Negocio. Cibernético. Expresión. Tu día llega para acompañarte y mantenerte informado al más mínimo detalle de lo que pasa día a día. Periódico El Día. Contigo cada día mejor. Si vas a construir, San Ramón te saca con bien. Para pintar tu casa, San Ramón te saca con bien. La varilla, el cemento, el bloc, el bombillo, la llave y todo lo que necesita para tu casa, San Ramón lo tiene. Ferretería San Ramón, donde el cliente recibe un trato personal y especial de su propietario Ramón Cedeño. Y un equipo especializado le asesorará en sus necesidades. Llámenos al 809-533-1844 y de inmediato le serviremos. Ferretería San Ramón, en la carretera Sánchez, kilómetro 7,5 en Santo Domingo. Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Bien, estoy conversando con el doctor Carlos Salcedo, quien representa los intereses de Andrea Bautista en el caso de Odebrecht. Doctor, a mi modo de ver, en este proceso pueden pasar tres cosas. Que haya motivaciones para, como es un caso complejo, se va a seguir investigando, que la Procuraduría General de la República diga que sí, que aporte las pruebas de que los implicados, ya no solamente Andrea Bautista, sino los implicados en el caso de Odebrecht, se han encontrado culpables. Esa es una posibilidad. Dos, como dice el periódico Hoy del pasado viernes, en una declaración de la dirigencia del PRM, que dice que el PRM afirma gobierno busca eliminar oposición. Y el PRM, evidentemente, que es el partido de oposición en este momento más fuerte, determinado por la cantidad de votos que obtuvo en las pasadas elecciones. Y tercero, dice el Listín Diario, ya lo había comentado en la introducción, que familiares preparan celdas para los presos en el caso Odebrecht. Ya de antemano, esos familiares o esos imputados o encartados o indicados o señalados saben que se van a pasar mucho tiempo en la cárcel. ¿Por cuál de esas se inclina? Y no creo que todo esto es un privilegio porque los otros que están presos en La Victoria y en Najayo no van a gozar de esos privilegios. Mira, voy a comenzar por lo primero, en relación con las pruebas que el Ministerio Público pueda tener, reunir y demás. Íntimamente, y por lo que he venido haciendo durante toda mi vida, yo quisiera que este caso sirva de ejemplo de lo que debe ser procesalmente y de lo que debe ser también la persecución contra la corrupción y la sanción ejemplar. Siempre y cuando las personas que han sido indicadas y estén siendo investigadas y mañana sean sindicadas, siempre y cuando el peso probatorio sea el que el proceso penal exige. Los estándares probatorios, la calidad de la prueba, la relevancia, la legalidad, etc. Por lo que ha hecho el Ministerio Público hasta ahora y lo que presentó en ocasión de la medida de coerción, sería lamentable. Sería lamentable porque no hay prueba, no hay una línea que conduzca a entender que el Ministerio Público ha hecho una investigación sólida, que no deje lugar a ninguna duda, que sea eficiente esa investigación y que sea totalmente objetiva, sin discriminaciones y de manera general. En segundo lugar, el PRM manifestó su posición. Yo no vengo aquí a representar al PRM. Yo estoy representando a Andrés Bautista García, quien está encartado para, si se hubiera acusado, pero que está siendo investigado
por un hecho que todo el país conoce, de sobornos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, como ha indicado malhadadamente la Procuraduría General de la República como consecuencia de su torpe investigación. Pero evidentemente que tengo que decir que si eso es lo que hay en la investigación, por lo que ha arrojado y por lo que ya el país conoce como producto de la audiencia que fue celebrada, de la vista que fue celebrada donde se dictó la medida de coerción, viendo las contradicciones del Ministerio Público en sus exposiciones, en el contenido de la solicitud y en la prueba, evidentemente que pueden haber otras motivaciones detrás de esta solicitud en contra de Andrés Bautista García. Por lo tanto, se trata de una selectividad política que podría estar detrás de todo esto, que excluye investigados, como incluso Temístocles Montaz anunció, no porque sean imputados mañana, sino porque deben ser investigados, interrogados y reunidas otras pruebas para descartar quienes no deben ser incluidos y para incluir a quienes deben estar en el proceso. Esa selectividad daña, perjudica y les resta credibilidad a lo que el Ministerio Público viene haciendo. Si quieres rodear de legitimidad tanto al Ministerio Público como los jueces, deben dar motivaciones, pruebas que no dejen espacios para la duda, porque de lo contrario habremos llegado a un proceso judicial de esta naturaleza simplemente abusando y siendo arbitrario durante el mismo. Y finalmente están ya, diríamos, perjudicados por una medida como esta tan grave. No son personas, son seres humanos como los demás presos preventivos, pero no son, diríamos, personas que no deban ser cuidadas para que el proceso concluya como debe concluir. Son personas altamente expuestas y el proceso penal también, en caso de intereses públicos relevantes y altamente expuestas las personas, deben tener un cuidado mucho mayor. Incluso vi el viernes pasado una información en Twitter de un importante investigador de origen dominicano, norteamericano, que habla incluso de el supuesto pago de $1 millón para incluso afectar o atentar contra la vida de uno de los imputados. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de miles de millones de pesos que supuestamente se dieron en soborno y luego también las cuestiones políticas y de toda naturaleza que hay envueltas. Estas personas deben ser cuidadas y son seres humanos que deben ser bien atendidos. Eso no significa discriminación. La discriminación proviene de que los demás no sean tratados de esa misma manera. Deben ser todos tratados con absoluto respeto a su dignidad, no importa que sean presos preventivos o internos o condenados. Todos deben ser tratados por el sistema carcelario de la misma manera, pero eso no significa que no deban ser, en este caso, debidamente custodiados, cuidados, preservados, para que el proceso finalmente sea límpido. Bien, doctor, gracias. El tiempo es implacable en este tipo de espacio. Se me quedan otros planteamientos, otros cuestionamientos, pero desgraciadamente hemos llegado al término de Hechos y Opiniones este fin de semana. A ustedes las gracias, al doctor Carlos Salcedo. Usted vendrá aquí después de... Siempre yo vengo. Sí, me consta. Sí. Me consta. Él estará con nosotros después que el tribunal, la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia, se pronuncie sobre la solicitud o la impugnación que él hará y vamos a discutirlo de cara a ustedes. Las gracias por haber estado conmigo. Recuerden que este espacio se produce todos los sábados, todos los domingos, de 1 a 2 de la tarde, por este canal 26 de Carivisión Internacional y por todas las redes sociales. Los espero el próximo fin de semana. Con Ramón Reyes.